Buenas noches, bienvenidos a nuestro episodio 41 de nuestro podcast Cultivando una nueva generación. Y en esta ocasión tenemos otra vez con nosotros para la parte 2 de Dejando atrás tu equipaje emocional a Claudia Flores. Mil gracias, Clau, por tu presencia, por todo tu conocimiento y por continuar este tema de las constelaciones, de los patrones, de todo lo que, pues, afortunado o desafortunadamente, atraemos arrastrando por ahí y no nos damos cuenta de que eso es lo que muchas veces nos frena en la vida, ¿no? Sí, claro. Muy buenas noches a todos. Gracias por volverme a invitar en este famoso 2022, que es un año de grandes retos y que precisamente hay que aligerar la maleta, como dices tú, el equipaje. Exacto, sí, sí, es un año que, pues, yo siento que nos ofrece muchísimos cambios, muchísimas expectativas. Es un año donde vamos a, pues, todavía, yo creo, o sea, en mi perspectiva, todavía va a haber, pues, caos, todavía va a haber muchos acomodos de lo que está pasando, pero ya es como el último apretón, es como deshacer el nudo, yo siento, para que entre un 2023 mucho más limpio. Y depende de cada uno de nosotros, ¿no? Si no deshacemos esos nudos, pues la verdad es que está difícil que avancemos porque afuera pues se puede caer lo que sea y si nosotros no hacemos nada pues no va a pasar gran cosa, ¿no? Exactamente, esos nudos sí son bien importantes. El 23, por ahí de marzo, comienza un cambio, comienza un cambio Ok. planetario, porque todo esto es a nivel planetario, Sí, ¿sí? También platicaremos en otra que me invite, si quieres, para sí, lo del claro. año chino, porque estoy ahorita metidísima en la cuestión del año del tigre del agua y obviamente tocas estas partes tan interesantes del año maestro 22, el inicio de un cambio mundial, vamos a decir, hacia lo positivo, hacia lo bonito, nada más que acabas de mencionar otra palabra clave, el caos. Ahorita pues vamos a entrar en caos precisamente para desamarrar los nudos y cada uno de nosotros tenemos muchos nuditos y nudotes, ¿no? Que es parte de ese equipaje que no nos permite avanzar porque pareciera que nos centramos en vivir nuestra historia y no vivir en el aquí y en el ahora. Sí, justo hoy, fíjate qué chistoso. Hoy hablé en los cortos que hago del podcast, hablé de un libro que se llama Tropezándote con la felicidad. Y ese libro menciona una parte de nuestro cerebro que construye historias, ¿no? O sea, no te acuerdas realmente de lo que pasó, obviamente, porque pues son cosas de hace muchos años, y rellenas esos huecos con lo que a ti te funciona. Pero lo que a ti te funciona muchas veces es un escudo, es un lastre, es algo que te está generando un conflicto. Y en ese momento sirvió como una rezanada para liberarte del trauma o de lo que te pasó o de lo que viviste, pero en algún punto de tu vida te das cuenta que pues ya huele mal, ¿no? Huele mal y necesitas cambiar lo que pusiste porque esa herida pues necesita sanar completa, ¿no? Y si es verdad, porque todo esto que dices, muchas veces nos generamos ideas. En constelaciones, cuando le preguntamos si vamos a adentrarnos, cuando le preguntamos al consultante, ¿no? ¿Cuál es tu tema? Pues el consultante, quien sea, nos da la versión de sus hechos, no la versión auténtica. Ahí Sí, entra esto que me acabas de decir. Nos da la versión de que así fue, acá, allá, sufrí, me pasó, estoy traumado y ese hecho me ha determinado la vida. claro. ¿Realmente qué tan real es eso? Eso es todo un asunto. Entonces, en constelaciones, el consultante nos presenta la versión de sus hechos. Le hacemos su entrevista, Ujú. le preguntamos en qué va a cambiar su vida si logra
desbloquear lo que sea. Y una vez desbloqueado y que logra, no sé, tranquilidad, salud, prosperidad, estar bien consigo mismo, recuperar la relación con un papá, con una mamá, con un hijo, etcétera, ¿qué va a ganar con ello? Ya que tiene eso, bueno, ¿y qué va a ganar? Esa Sí, es la claro. parte extraordinaria de neurolingüística que tiene inmerso constelaciones, porque neurolingüística PNL con John Grinder y Richard Bandler no permiten ver el problema. Te buscas el tema porque hay que buscar la solución, no centrarnos en el problema. Tener el tema, pero buscar la manera de solucionar. Sí, claro. Entonces, el consultante nos da la oportunidad de que cuando ya nos dice, yo reconciliándome con el hijo, por ejemplo, voy a sentir paz, eso me va a hacer estar más empático con la vida y menos neurótico, por ejemplo, más Oye, tranquilo. Mande. y por ejemplo, no sé, porque muchas veces tú puedes sanar tu historia, tú puedes hacer ese trabajo, pero los padres no quieren o no lo hacen. Y si no Ah, pero por sanan, eso es lo maravilloso de constelaciones. ajá, y si ellos están como cerrados a sanar esa historia, ¿qué es lo que ocurre ahí o cómo es que se desbloquea eso? Porque muchas Cuando veces el pasa, ¿no? consultante, cualquiera que sea, te digo, nos da el tema, nos dice que va a tener tranquilidad, que va a ser empático, lo que tú gustes y mandes, esa persona ya se abrió y obviamente hay un proceso del campo morfogenético que redescubre, porque ha existido desde que el planeta es planeta, Rupert Sheldrake. Y Ujú. él nos habla de que todos somos campos vivientes y que vamos reportando patrones por especie. Cuando en la especie hay un factor determinante de cambio, la especie misma lo adquiere. Mm, ¿Sí? Y eso lo hace con la famosa, lo descubre con la famosísima monita capuchina Imo, que es muy popular para el coaching, pero el coaching, con todo el debido respeto, es PNL, nada más con otro nombre, ¿no? Es lo mismo. Y obviamente Imo, al lavar sus batatas en el agua y quitarle la sal y las piedras, hace que todos los monos capuchinos de la isla de Koshima sobrevivan. Ese acto fue salvífico. Ella no le fue diciendo a cada monito, mira, puedes hacerle así. Fue a un acto tan determinante que impacta no nada más a los monos capuchinos de la isla. Él se dio a la tarea de buscar aún en cautiverio si lo hacían y lo hacían. Fue un acto salvífico para la especie de monos capuchinos. Obviamente lo hizo con el famoso ratón de los laberintos y así logra darse cuenta que cuando la especie humana comienza a constelar, por ejemplo, en el caso de constelaciones, Hellinger empieza a impactar en el mundo con todo el equipo de pensadores, filósofos, estudiosos, que él fue tomando parte, pedacitos de cada uno para lograr esta terapia extraordinaria. Él se da cuenta que a la cuenta del tiempo todo el mundo va a hablar de constelaciones. Nadie puede definirlas, eso me queda claro, pero todo el mundo lo hace. ¿Y qué es lo que pasa? Contestando a tu pregunta. Si yo constelo, pero mis padres están muertos, mis padres no quieren, mis padres están divorciados, mis padres están en su asunto, eso no importa. Mi alma, mi alma es la que va a contactar a su alma y a mis transgeneracionales. Y todos los transgeneracionales, porque este sería otro tema de otra entrevista, ¿eh? Yo te garantizo que los muertos no descansan en paz. Y lo estoy escribiendo, ¿eh? No descansan. Yo he visto más de casi 2000 constelaciones que he hecho y que te aviso que ningún muerto está en paz mientras los enredijos de los vivos no se resuelven. Y se ve cuando los representantes, aparece el tatarabuelo, el bisabuelo, y literalmente están esperando que alguien haga algo. Entonces, cuando el consultante que tiene un representante que ni conoce y que no está coludido con nada, simplemente pone su alma y todo su espíritu en estar al servicio de un sistema, que también puede ser el mío, las almas, esto es un trabajo desde el alma, y al final de todos los transgeneracionales, que Hellinger maneja 6, pero yo he descubierto que nosotros para estar aquí necesitamos 300 años y 4048 parejas.
para que seamos el producto de esto. Ve la cantidad, es impresionante. Entonces imagínate, pensemos en 6 generaciones, sin irme más lejos. Esas Sí. 6 generaciones enredadas con el nudo que tú dices, cuando reciben el factor más importante, son 3 factores: la humildad, Ujú. el respeto y el amor. Y la humildad del consultante. Cuando este consultante quiere reconciliarse, por ejemplo, con su hijo, porque no entiende por qué no se lleva con el hijo, pues porque atrás no se llevó él con su padre. El hijo nada más refleja las mismas actitudes del padre, que el padre no ve aquí atrás. Cuando el padre se voltee y comience a ver a su padre, a su abuelo, y ese modus operandi de patrones repetitivos, conductuales, cognitivos, afectivos, emocionales, psicológicos, físicos, familiares y sistémicos, el padre, amén, ¿verdad? El padre, ya que honre a su padre, ¿qué crees? El hijo va a decir, mi papá ya tomó el lugar que le toca de respetar a mi abuelo. Mm. Entonces ahora yo como hijo lo puedo respetar y lo puedo mirar. Y sin decir nada, o sea, ese papá que viene y constela no tiene que ir a enfrentarse ni con los padres muertos, no tiene que enfrentarse con el hijo, porque todo es desde el alma. Y el alma, te voy a explicar algo maravilloso, no piensa como el cerebro y el ego, el alma es. Claro. Cuando se le dan las condiciones de la humildad, el respeto y el amor, todo se acomoda. Pues sí, o sea, hace completo sentido porque es energético, ¿no? O sea, toda esa energía se va moviendo, se va uniendo, como dices, se va disolviendo esos nudos y al final pues se libera la tensión, ¿no? O sea, se libera esa tensión, se libera ese estrés y los El conflictos conflicto. pues dejan de ser conflictos y más bien es la empatía, ¿no? Es la empatía y es entender y ya, supongo que, o Te voy a sea, decir algo, llega la comprensión, pero no la comprensión del niño, porque todos tenemos un trauma o muchos traumas de que nos hicieron nuestros padres lo que quieres, o ujú. que nos abandonaron con los abuelos o con los tíos, o que fuimos tantos que nadie nos vio, o fuimos pocos y nos vieron demasiado. O sea, nunca un hijo va a tener la satisfacción plena y total hacia sus padres. Nunca, siempre nos vamos a estar peleando porque algo faltó o algo sobró. Sobró. Entonces, esa es una mirada de niño. Se le llama, Hellinger le llama la mirada del niño ciego. Es ese niño de 4 o 5 años demandante que a fuerzas hace el berrinchazo por la paleta, el globo, lo que quieras. Pero a lo mejor nuestro consultante tiene 60 años, 45, 38, y tiene la misma conducta de demanda, de exigencia. Entonces no ha crecido. Lo que hace constelaciones es que lo mires desde el adulto. Por eso te digo que al principio en tus preguntas, tú tienes la versión de tus hechos. Y yo ya cuando te empezamos a constelar, que a ti no te dejo participar como consultante, tú nada más observas y te tenemos coachado para que abras los ojos, porque los ojos son las ventanas del alma. Y si empiezas a hacerle así o así, quiere decir que no quieres ver. Entonces tenemos a algunos de mis compañeros que están ahí, mis alumnos, vigilas a David, por ejemplo, ¿no? Para que David esté viendo, pues eso es suficiente. Quien es tu representante va a poder transitar del niño al adulto y va a poder entender la historia de sus padres y va a poder comprender que a veces hasta le fue mejor que al padre, al abuelo, al bisabuelo, al tatarabuelo y a todos los que vienen atrás les fue peor. Y tú Sí, ya recibiste la colita y de esa colita te estás quejando. sí, sí, justo, fíjate que todo eso que cuentas, pues sin saber y sin querer, o sea, yo lo puse en el libro que está acá atrás de mí. Lo escribí de otra manera, o sea, pero fue como, porque todo lo que manejo en el libro es una historia creada, ¿no? Para que la gente también pudiera relacionar esa historia con su vida. Porque Ujú, muchas veces cuando vemos, por ejemplo, una película o lo que sea, una serie y vemos personajes que tienen un problema parecido, ujú. luego lo relacionamos con lo que nos pasa, ¿no? Y entendemos, Hace sentido. sí, entendemos las cosas más fácil, entonces
mucho de lo que escribí en la historia es esa búsqueda y es ese, pues, esa transición que dices, ¿no? De donde eres adulto, te vuelves niño, dentro de esa función de niño, ves las cosas o eres testigo de lo que pasó con esas generaciones y lo entiendes y regresas al adulto que eres, pero ya entendiste qué pasó, ¿no? Sí, aquí el punto es de que actuamos como niños Mm. y como niños creemos una versión que así pasaron las cosas, ¿no? Y obviamente nos quedamos con ella. El punto es de que, claro, en una constelación, bueno, es a veces impactante, ¿eh? Y en otras quienes llegan a estudiar conmigo constelaciones comprenden los vericuetos de sus familias y entonces ven por qué pasó lo que pasó y por qué viven lo que viven, ¿eh? Y hay una historia sensacional que se llama Leticia y las tripas de gato, en donde te dicen que de 2.5 millones de personas, los hombres y las mujeres encontramos al hombre y a la mujer ideal y perfecto para poder resolver a nuestros padres. Las Mm, mujeres a papá y los hombres a mamá. Ahora, si nos llevamos requete bien con mamá o con papá, al otro, porque es la parte que nos falta de pulir. Entonces, de 2.5 millones encontramos al que resuena, hagas de cuenta, un roto para un descosido, viejo adagio mexicano, y que queda, bueno, como anillo al dedo. sí, ¿Para qué? Para resolver. Pero aquí vuelvo a lo mismo que te dije en la primera parte. A los padres no los puedes cambiar. Al esposo o a la esposa sí. Y si no tienes resuelto a los padres, pues a lo mejor puedes prescindir de la esposa o el esposo, pero donde más te va a doler la situación es en los hijos, mm, porque al hijo es al que más vas a querer. Y va a ser, si no resuelves con los padres, lo resuelves con la pareja, y si no con los hijos. Y el que más te va a doler es el hijo. Y va a claro. ser el más aguerrido para que voltees a mirar tu historia y todo lo que le exiges si le demandas a ese hijo es como decir, a ver, mira mamá o mira papá, cuando tú lo hagas, yo lo hago. Sí, claro. Sí, sí, porque los hijos, pues, ahora sobre todo son mega despiertos en ese tema, pues, energético. O sea, yo siento que esta última generación de niños, después del 2010, toda esa generación siento que ha sido una generación que está muy sensible a las energías, muy sensible a ver las historias de los padres. Y tan es así que pues mi hija, o sea, muchas veces me ha hecho comentarios o cosas que yo digo, o sea, ¿cómo es posible que pienses así a tu edad, no? Y me gusta, o sea, pues porque se da cuenta, entonces trato de hablarle lo más adulto posible. Jamás me he rebajado, bueno, no es rebajarse, pero jamás me he nivelado, como antes se decía, a hablarle como niño o como para que entienda, sino pues tratar de hablarle con las cosas como son y que ella pues sienta esa confianza de que así ve las cosas y no hay más, ¿no? O sea, Claro. porque ellos tienen, como dices, los ojos son la ventana del alma, Ujú. pues los niños Y la tienen absorben todo lo que está en su abierta, medio familiar. sí, abierta completamente y es por eso que también el ejemplo de los padres, pues es lo más fuerte, ¿no? Nos determina, ¿eh? Sí, sí, o sea, Determina y nos determina, digo yo que lo veo en constelaciones, sobre todo en la cuestión de la salud, te determina a patrón, y tú en el área de salud que estás, sí, como científico que eres, el área de salud nos lleva a que el cerebro biologiza los conflictos no resueltos transgeneracionalmente. De ahí las enfermedades crónico-degenerativas, que va pasando de generación tras generación, pero que no hay una resolución porque no se llega al fondo. claro. Y el cerebro está alerta con el famoso foco de Hammer
y el famoso Claude Saba, que es el que hace la biodescodificación, descubren estos factores en el cual el cerebro reproduce una patología porque la emoción que produce esa patología no ha sido resuelta. Sí, sí, sí. Y pues cuando yo, por ejemplo, he visto a muchos clientes que tienen ese problema de salud y me cuentan de los padres o los ejemplos que vieron, etcétera, pues ahí sale, ¿no? O sea, ahí salen los hábitos, ahí sale la forma de ser, de por qué tienen bloqueos en cuanto a, pues como tú decías, o sea, se pueden manifestar en la biología, en una enfermedad crónica, se pueden manifestar en las relaciones que siguen tóxicas, se En pueden las conductas. manifestar en la economía, que atraen patrones también de deuda y de, pues, de castigarse, yo siento, ¿no? Como que es un Sí, castigo muchas sí, veces, ¿no? pero es transgeneracional porque hay alguien atrás que tomó de más. Porque Mm, esa es una ley que es la ley del dar y tomar. Tienes que tomar lo que necesitas, no puedes tomar de más. Si alguno de tus transgeneracionales por allí hizo de las suyas, pues cuidado para los de adelante, porque les va a ir como en feria. No creas que la deuda se quede en que ya se murió. Y acuérdate que, como decía Gabriel García Márquez, ¿no? Todos los muertos y Jaime Sabines se vuelven buenos, no sé por qué, ¿verdad? Pero no, sí, nada más se murió y decimos, ay, qué bueno, era fulanito a pesar de que tenía su expediente, ¿no? No, con beatificar al muerto, no se solucionó el enredo que dejó. sí, claro, o sea, eso es lo malo, ¿no? Que dejan una estela de emociones que pues las pescamos porque, y ahora digo, me hace clic porque como niño tienes la ventana abierta a lo que ¿Sí? está pasando y pues lo absorbes, ¿no? Es esa energía que Y crees absorbiste. que es lo correcto Exacto. ¿Crees que y es que lo así es. correcto? Sí, sí, sí. Que justo es una de las preguntas que mi hija me hizo, ¿no? O sea, me dice, es ¿Mm? que tú eres de una forma, mi mamá es de otra forma, pero yo, ¿como quién debo de ser? Y le Fíjate qué buena dije, pregunta. sí, le dije, como nadie, como nadie. Tú debes de ser como a ti se te dé tu gana. Porque es es bueno que tengas extremos y que Y tengas formas de referencia. ser distintas para que tú puedas decir, bueno, esta persona, mi mamá es así, mi papá es así, pues yo me gusta esto y esto y esto y escojo dos, tres cosas y hago mi mezcla. Y ese es mi yo. Y eso es lo que Exacto. yo quiero y me funciona. Sí. Pero está tan despierta que se da cuenta de todo, ¿no? Entonces, Y que, por ejemplo, sería fabuloso, he tenido constelaciones con niños, que los niños le dijeran a los papás, ¿no? Permíteme hacer esa mezcla y hacerlo muy diferente a ti o a ti, mamá. sí, eso es lo más sano. Eso es lo más sano que podríamos hacer. Y ese es justo como el mensaje que también yo quise dar en el libro, ¿no? Un libro. O sea, ¿Cómo se de... llama tu libro? Ahora yo soy la que te pregunta. Sí, ¿verdad? Pues está en inglés ahorita todavía, espero este año ya sacarlo en español. Se llama Cultivating a New Generation, o sea, cultivando una nueva generación. Y justo, pues es eso, o sea, te digo, sin querer, me nació y me salió todo lo que platico en el libro, que parece que es una constelación, ¿no? Ujú, Porque platico una historia donde esos personajes se van a las generaciones y empiezan a ver el daño que hubo y ujú, empiezan a entenderlo, pues como en una meditación, o sea, así lo describo yo. A través de ujú, una meditación ellos se conectan y se van al pasado como adultos y ven lo que pasó de niños. O sea, se ujú. vuelven espectadores de Claro, una película, ¿no? y claro. Una película que ocurrió y que además es sistémica, es de su familia. Exacto. Sí, sí, es de su Pues sí, yo te digo, familia. yo voy a empezar ya mi libro ese de
Los muertos no descansan en paz, ¿eh? Pues sí, o sea, la verdad es que es tanta información que, pues, que tenemos disponible, porque es en nuestra historia, es en nuestras generaciones, es de nuestra familia, que, pues, si no entiendes tu propia historia, pues está muy difícil, ¿no? O sea, Comprender el mundo. que repares lo demás, porque pues estás nada más reflejando, ¿no? Sí, y aquí lo valioso de la constelación es que cuando ya das tu versión, comienza a moverse a quienes tú has elegido como representantes, dependiendo del tema que traigas, y que ya los tienes elegidos porque algo te vibra con ellos, hay una empatía, hay una resonancia sistémica. A veces yo veo, por ejemplo, que entran algunos vestidos, no sé, de amarillo, y yo digo, en la siguiente constelación, los de amarillo están conectados. Dicho y hecho, ¿eh? Nadie se da cuenta de esos detalles, pero Mm. yo digo, estos van a entrar. Y claro, los de amarillo al rato ya están conectados. Y ves el papá y es la abuela y no sé quién más, todos los de amarillo, ¿no? Y fue fortuito que entraran así, aparentemente. Pero es como si el alma determinara Bien. quiénes son los que van a constelar y quiénes son los que van a acompañar. Mm. Por eso te digo que esto rebasa muchas veces, a pesar de que es científico, está basado en el psicoanálisis de Sigmund Freud y muy, muy enfocado con Carl Jung, es muy jungiano. Y de esa manera, Hellinger logra que, por ejemplo, exactamente, tú que eres el consultante y que te pedimos que observes, eh, tu representante va a empezar a develar la verdadera historia del tema que tú tienes. Ah, Y a veces los consultantes no les gusta absolutamente nada que ver la realidad de la circunstancia. No claro. les gusta, porque en la torre, una es la versión de mis hechos, en donde soy víctima, donde pobrecita de mí, y otra es que, ándale, pues no era ni tan pobrecita ni era víctima, y así ha sido, ¿no? Entonces es muy importante. Ahora, otro punto interesantísimo cuando se tocan las tres grandes fuerzas, la vida, la muerte y el destino. Porque a Mm. veces tengo pacientes con cáncer, pacientes que están en un proceso donde la vida y la muerte están trastocadas, y Mm. donde yo les tengo que decir, ¿no? Así, a voz en cuello y con una serenidad de mi parte. Si decides constelar, no quiere decir que se te salve la vida. Puedes tener una excelente muerte o quizá te quedes. Aún así quieres constelar. Hasta ahorita nadie me ha dicho que no, ¿eh? Nadie me ha dicho que no. Y obviamente no sabemos qué pase porque se queda la constelación en una especie como de moneda girando que no sabe si va a caer águila o sol. Sí, pues es que, o sea, al final es algo que desafortunadamente o afortunadamente, otra vez, puede irse para cualquiera de los dos lados, ¿no? O Uh -huh. sea, o se va al, pues vamos a decirle al otro plano, o se queda en este, ¿no? O se queda en este y todavía tenía cosas que reparar, que hacer físicamente. Si no, pues se irá al otro plano y Fíjate, ahí me a tocó continuará. ¿Mande? hace muchos años una chica que vino con su hermana enferma de cáncer. Y la hermana sana, pues empeñada en que constelara y se salvara. Y entonces dije, a ver, momento, no. Sí, pues no. Si vienes con esa intención, de plano te aviso que no. Sí, sí. Tienes que constelar para que realmente veas la circunstancia de tu hermana. Y eso no quiere decir ni que se quede en la vida ni que se muera. ¿Quién sabe qué pase? No, pues que sí. La trajo hasta en silla de ruedas. Yo estaba en un tercer piso. Bueno, para subirla ya te imaginarás el show y las dos sentaditas. La enferma con un semblante hasta eso no tan malo y sobre todo, ¿sabes qué? Como muy tensa. Y yo dije, yo creo que la trajeron a fuerza. Bueno, empezamos con la constelación y se delimitan los dos estadios, ¿eh? Los muertos y los vivos. Y la hermana enferma en medio. En Mm. medio, haz de cuenta, jalada por los dos lados, ¿no? Como en la línea del Ecuador, o para el norte o para el sur.
Y la hermana viva, la que estaba ahí, bueno, lloraba a mares, ¿no? La otra estaba muy, muy serena en su silla y se fue relajando. Mm, Vio como los padres, la mamá, la abuela, muchos ya habían muerto y ujú, ella quería irse. mm. Entonces, quienes fueron sus representantes, en algún momento la frase célebre fue, querida hermana, déjame ir. Después, después de mucho tiempo, tú también vendrás para acá. En ese momento que la representante de la chica que estaba enferma observaron la constelación, bueno, fue un cambio con esa frase de su actitud se relajó, se iluminó cuando la representante de la hermana Sana le dijo sí. Pues sí. Y entonces toda la fuerza de sus ancestros en la muerte la cogieron. Mm, Bueno, fue padre. majestuosa. Y Qué entonces las dos lloraban, ¿no? Pero la que estaba padre. enfermita, pues estaba bastante seria, como que toda esa tensión y ese no me permites morirme, se quitó. La mujer vivió varios meses, Mm, no regresó al hospital y tuvo una muerte bendecida dormida en su cama, que no era el patrón dependiendo del cáncer que tenía, ¿eh? Iba a ser la claro. cosa como muy dramática, dolorosa, sufriente. Murió dormida en su cama. Pues sí. Meses después me enteré, me vino a ver la hermana viva y sana, agradecidísima porque comprendió. Mm, Porque la hermana les dijo a todas las hermanas y hermanos que ella se llevaba ya el cáncer de esa generación y de mm. las que seguían, que le permitieran hacer su trabajo de poderse llevar como esa basura, ese resentimiento, ese odio de las familias. Pues Y sí, que esa era su función. Y y se fue en paz. qué padre historia, porque ahorita que lo mencionas y pues haciendo la analogía a la parte de la ciencia, de todo el odio, el resentimiento, pues lo único que genera son hormonas, neurotransmisores, deprime el sistema inmune, crea toda esta cadena de, pues, de descontrol interno, que De es la el célula, cáncer, ¿sí? que es el cáncer, ¿no? O sea, un descontrol donde se rompen los ciclos de vida de la Y las célula. leyes propias de las células, ¿no? Exacto, ajá, las fases celulares se rompen, se descontrola y pues se multiplican las células, se crea un tumor y se da el cáncer, ¿no? Pero al final pues es toda esta tormenta de, Ujú. ¿cómo se llama? De sustancias químicas que son hormonas, neurotransmisores y factores del sistema inmune, ¿no? Que Que pues son, ahora tú me lo dices desde la parte científica, yo te la digo, y todo eso es una emoción descontrolada nuestra y que somos leales a emociones de atrás. también, sí, sí, o sea, porque es ese anclaje, ¿no? Y Ese esas emociones generan esos neurotransmisores y todo este desbordamiento bioquímico que me describes. sí, sí, o sea, pues se ve muchas veces en las personas, digo, sin hablar ya del cáncer, pero se ve como muchas personas se aferran a esas emociones, ¿no? Tóxicas, que muchas veces les sirven de, pues, de fachada Ujú. para que otras personas los vean con cierta, pues, no es, se oye fea la palabra, no es lástima, pero para que sientan como esa Compasión. atención y compasión, ¿no? Ujú. Ajá, de ellas, pero pues se posicionan ahí porque es lo más fácil, ¿no? Claro. Es lo más Sí, te digo, he tenido muchos pacientes también con enfermedades muy complejas, que obviamente algunos se recuperan, otros mejoran, otros se van, pero se van de forma distinta, porque me entero cómo se van y se van de una manera, te voy a decir, amorosa, claro. muy Sí. amorosa. Y que al final, por ejemplo, ahorita que estos años ha estado tan cerca de todos, de todas las familias, pues la muerte,
pues tenemos que estar más conscientes de que no es lo mismo irte tranquilo, irte en paz, irte en amor, que irte en conflicto, ¿no? Exacto, exacto. Y que los demás entiendan que por alguna razón, a nivel sistémico, te toca realizar una función Sí, como de catalizador, como de transformador, de transmutador de algún enredo que el sistema no ha resuelto. Aquí lo interesante es que no nada más te mueras y ya. El chiste es que hubiese esta capacidad de poder darnos cuenta, independientemente si se quedan vivos o no se quedan vivos, que se resolviera, ¿no? Y que volteáramos hacia atrás a honrar las historias de todos los que medio conocemos de la familia y los que definitivamente ni sabemos de ellos, pero que nuestra alma sí registra. claro. Que también en la película de Coco Ujú. se ven mucho de esa parte de la historia de las familias. Es una constelación muy buena, ¿eh? Sí, esa película es impresionante cómo reflejaron todo ese, Como el tataranieto está vinculado con el tatarabuelo, sí, y cómo tenía que resolver eso, ¿no? Y se va en la historia metiendo, porque además él lo dice en la tumba cuando va a robarse la guitarra, dice una frase de Hellinger, aunque me cueste la vida. pues sí, Y ahí va, sí, claro. y ahí va. Y obviamente detienen a la tatarabuela, ¿no? Que está ahí alegando en la aduana que por qué me detienen, pues porque ya entró otro, ¿no? Y aquí la cosa, el dar y tomar, tiene que estar nadie más, nadie menos, ¿no? Y ahí viene toda la gran historia que se va desenredando cuando la tatarabuela comprende el motivo por el cual él no regresó. Ve, ella tenía su historia, me dejó, me abandonó por la música. Mm, Y así se los permeó a toda la familia y los convirtió en zapateros. claro. Y pobre de aquel que tocara la música. Cuando se entera que realmente lo mataron, le robaron las canciones, hasta canta. Exacto. Sí, sí, pues es todo esto que estábamos mencionando, cómo nuestro cerebro y en parte, pues, esos nudos del alma, vamos a llamarlo así, pues te hacen ver una historia y crearla y maquillarla, hacerla tuya y que después te sirva de, pues, de protección, ¿no? De protección para no sanar, para Y de decir, justificación para vivir así. exacto, sí, sí, Y o sea, podemos salir con frases célebres con así es la familia, pues sí. así somos, ¿Qué así, esperabas? Y así es así, el modelito. sí, ¿qué esperabas? Y así es mi mamá o a mi papá o lo que sea, ¿no? La justificación que sea, y pues creo que esa mentalidad tiene que quedar atrás si queremos tener un 2023 distinto. Totalmente. Tenemos que enfrentar pues lo que no hemos querido ver. Sí, 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 o sea, es Y colectivo, si es no, bueno, pues están las condiciones muy, muy propias, ¿no? De las circunstancias físicas, económicas, de salud, porque nos enfrenta a todo eso. Y de una manera a veces no tan amorosa. pues no, porque desafortunadamente no entendimos de la otra, ¿no? Ujú. O Sí. sea, es como el niño que no hace caso y pues ni modo, le toca una nalgada y ya, a ver si así El es. que no estudió, pues le toca el examen extraordinario, ¿no? Exacto, sí, sí, o sea, hay una consecuencia, ¿no? De todo. Y eso es lo que tenemos que entender y creo que eso es lo que podemos como dejar de mensaje y de, y de episodio 3 o parte 3. Porque sabes que, David, fíjate, la cuestión sistémica, nos guste o no nos guste, nos determina. Y eso es lo que genera el enredo, ¿eh? El alma no. El alma está ávida de resolver. Y el alma vislumbra los enredos y los nudos como tú les llamas. Los entuertos como yo les llamo, porque yo tomo la frase de celebérrimo Don Quijote de la Mancha, escrito por el gran Cervantes, que dice: yo soy enmendador de entuertos. Pues yo así también me hago llamar, ¿eh?
porque las constelaciones que luego me tocan, yo digo, bueno, pues este fue un entuerto de los siglos de oro, que bueno, Dios de mi vida, Edad Media, ¿no? Y de alguna manera esos entuertos el sistema los conoce y los reproduce, los reproduce, los reproduce. El alma lo sabe, ¿cómo te diré? Lo percibe, pero como su humano, por decirlo así, el humano que es el contenedor de esa alma, no hace nada, pues el alma simplemente espera. Claro, porque sabe que en otro cuerpo lo va a resolver, ¿no? Sí, o en otro momento, digo, es paciente hasta decir basta, ¿no? Igual que nuestro gran creador. Pero gracias a Dios, Hellinger y las circunstancias de evolución del planeta nos permiten tener esta terapia extraordinaria, que además se da en línea. Yo fui de las pioneras de darlo en línea, con pandemia y todo. Y obviamente están las constelaciones fluviales en agua, que son movimientos muy, ¿cómo te diré? Nada más son como configuraciones. Y están las de las posibilidades, ¿no? Que esas las he descubierto. Ya hablaremos algún día de ellas. Son un descubrimiento que hice, que son las del futuro. Mm, está padre, está todavía, bueno, está muy interesante también eso, porque pues justo es lo que ahorita mucha gente tiene como esperanza, ¿no? Ujú. O sea, creo que ahorita la mayoría de las personas quieren ver una posibilidad distinta, ¿no? A lo que está pasando, a todos estos cambios. De repente no se encuentran respuestas, entre comillas, Ujú. porque pues si no las quieres ver, no las ves, pero la verdad es que ahí está todo y es parte de ese engaño, ¿no? De nuestras mentes, que si estamos tan instalados en el ruido, en una distracción, en noticias, pues es muy difícil que veas la historia tan clara como es, ¿no? Exacto, exacto. Pero bueno, se están abriendo las condiciones para ello. Los niños lo están haciendo y nos enseñan muchísimo. Y como que sí hay, los niños, los jóvenes todavía están medio dormidones, pero yo creo que se van a ir despertando. Pero los niños están más despiertos, ¿no? Y las condiciones también se están dando. Entonces hay mucha esperanza para el 23 y yo te diría que la gran fecha de celebración, a ver si hablamos un día de estos del año chino, Sí, eh, sí. es el 33, 2033. Esa es la meta. Mm, pues suena a la par de lo que pues otras agendas planean, ¿no? Ujú. ¿Sí? Porque otras agendas planean un 2030 donde supuestamente vamos a ser transhumanos Ujú. y pues quién sabe, eso lo va a decir la conciencia de nosotros, ¿no? Si Sí, y no, también la conciencia cósmica. sí, exacto, o sea, y que al final pues estamos impactando, ¿no? Con todo lo que hacemos, pensamos y sanamos, ¿no? Exacto. Sí, sí, Sí. sí, totalmente. ¿Quién sabe qué veremos, no? Pues está mejor así, como no sabes, pero sabes que es bueno y con eso basta, ¿no? Sí, Con eso claro. basta. Sí, que se están dando todo para que, bueno, sea una época de mucha esperanza y que, bueno, tengamos las condiciones todos y las ganas de hacerlo, ¿no? Claro. Ujú. Pues dejamos otra vez picada a la gente para que siga conectada viendo las partes. Creo que ya vamos a hacer una serie mejor ¿Verdad? porque la verdad es que da para mucho tema todo lo que estamos hablando y la verdad es que conectar las cosas de esta manera, de la parte espiritual y la parte como de ciencia o física, pues ahorita a la gente le hace mucha falta, ¿no? Sí, Creo claro. que le hace mucha falta porque no entiende a veces qué está pasando, pero pues todo lo que hablamos ahorita, la idea es que lo liguen a su historia y la Exacto. idea Y es que que se hagan honren, y que honren su historia, honren a sus padres, como hayan sido, como sean, honren el origen, lo agradezcan profundamente. Eso mejora enormemente, aunque no consteles. No es lo mismo, pero ayuda el que te des cuenta que gracias a la existencia humana tienes un papá y una mamá, como hayan sido o como sean, ujú, tienes unos ancestros que te preceden y que tienes una historia atrás
que si no te fijas la vas a reproducir y entre más la critiques, la juzgues, más vas para allá. Y mucho Sí. respeto a nuestros padres, a nuestros ancestros y sobre todo mucha humildad. Esas son claves sencillas como para empezar. Oye, y por último, una clave más que le puedes dar a la gente que respeta, pero que también suelta, porque hay momentos donde tienes que soltar a ciertas personas de tu vida y decir, Claro. pues, Pues agradecerles. Hay una frase del maestro Hellinger hermosa, ¿eh? Por el tiempo de tu compañía, fulano o fulana, muchas gracias. sí, Por todo lo bueno y lo no bueno. Y me quedo con lo mejor de ti. En sí, el tema y en el rubro que sea. Eso sana. Y si nos desvinculamos de alguien o alguien se desvincula de nosotros, queda lo mejor, porque por algo estuvimos juntos en la relación que sea. Aunque claro, la relación que nunca puedes romper es la de tus padres, ¿no? Porque los costos son altísimos. Si alguien repela de papá o repela de mamá, bueno, no sabes, ¿eh? Las circunstancias en muchos rubros que generan mucho dolor. Entonces, esos son irrenunciables. Los hijos son irrenunciables porque también van a generar costos el abandonarlos. Así que pensemos a lo mejor en primos, en otras relaciones menos tan cercanas, pero es muy interesante ver que puedas agradecer la presencia de las personas en tu vida. pues sí, sí, sí. Entonces, para el próximo episodio hablaremos por qué es tan, pues, trágico o complicado soltar padres, ¿no? Porque, pues, hemos conocido muchas historias donde se suelta también a los papás, ¿no? Pero el O a costo los es hijos. altísimo, ¿eh? Si Sí, lo haces a la mala, ¿eh? O si en el enojo, en la soberbia, en eso es, si lo haces así a la mala y en la crítica, el costo es muy alto. Ahora sí que si lo vieras, ni conviene. ¿Cuál es la clave? La en aceptación. el amor y la aceptación. Sí, claro. Sí, sí. Muy bien. Pues Pues ese muchísimas tema, gracias. vamos a empezar con eso Claro que y sí. continuar con todo lo que platicamos hoy. Mil gracias, Clau. Al contrario a ti, infinitas gracias y gracias a todos. Y nada más Gracias. rapidísimo, ¿puedes decirles dónde te encuentran? Claro que sí, nos puedes encontrar en www.neocratisevolucion.com o al 55 40 94 18 54. Ahí estamos. Perfecto. Muchísimas gracias. No, de qué a Gracias. ti. Gracias.